Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Pues estamos en este miércoles de la octava de Pascua, en el que la Iglesia, durante estos 8 días después del domingo de Resurrección, pues está llena de alegría. Pero la Iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso nosotros también estamos llenos de alegría. ¿Por qué? Pues porque Cristo ha resucitado. Y eso es lo que de alguna manera celebrábamos el domingo de Resurrección, lo que da sentido a nuestra condición de cristianos. Durante esta Semana Santa, no sé si has estado en algún sitio diferente a tu ciudad habitual, pues durante esta Semana Santa, de alguna manera, los cristianos hemos estado considerando el Vía Crucis, es decir, el camino hacia la cruz. Pero con la resurrección de Cristo, comprobamos cómo el Vía Crucis desemboca necesariamente en la Vía Lucis, en el camino hacia la luz. Y ese es en el fondo el sentido de nuestra condición de cristianos. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, no sirve de nada en lo que creemos. Nuestra fe es una fe que no tiene sentido. Pero precisamente como Cristo ha resucitado, ha vencido a las tinieblas, ha vencido a la oscuridad, ha vencido al pecado, tu vida y la mía tiene sentido. Y es verdad que a veces cuando consideramos nuestra vida, y a lo mejor pues a ti te sucede un poco, a veces vemos como nuestra vida está llena de luces y de sombras. Y a veces le damos como mucha más importancia a las sombras. A veces le damos mucha más importancia y nos quedamos como pegados a la pena y al dolor de algunas cosas que nos suceden. Pero precisamente la resurrección de Jesús debe despertar nuestro corazón para recibir la alegría de la resurrección, la alegría de la luz. Hoy, en el Evangelio de la Misa, leemos un pasaje que yo creo que a todos nos resulta familiar, que todos de alguna manera lo hemos meditado o lo hemos contemplado de alguna manera, porque es un pasaje muy conocido, porque es el pasaje de los discípulos de Emaús. Un pasaje que es un poquito largo, pero que nos enseña algo sorprendente, que es que Cristo siempre sale a nuestro encuentro. Y a veces a nosotros nos puede ocurrir un poco como a los discípulos de Emaús. Es un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención, porque claro, sabemos que hay 2 discípulos que están yendo de Jerusalén a Emaús, se han ido absolutamente tristes, ¿no? Porque todas sus ilusiones, todo en lo que creían, pues se ha desvanecido. Pensaban que Jesús les iba a liberar de la opresión del pueblo del Imperio Romano. Y de repente, todas esas ilusiones humanas se desvanecen. ¿Por qué? Porque esa persona a la que tanto querían, en la que tenían puestas sus esperanzas humanas, ha muerto. Y entonces se van. Sabemos que uno se llama Cleofás y el otro discípulo no sabemos quién es. Pero hay algo que sorprende, que es que cuando van caminando desde Jerusalén hacia Emaús, que son unos 22 kilómetros, en un momento dado les aparece una persona, que sabemos que es Jesucristo, y se tira con ellos 22 kilómetros. 22 kilómetros que es la distancia que separaba Jerusalén de Emaús. Vamos, que se hacen una etapa del Camino de Santiago. Y se hacen una etapa del Camino de Santiago con una persona con la que habían estado 3 años. Y sabemos que no le reconocen. Es sorprendente, ¿verdad? O sea, tú te tiras 3 años con una persona, mañana, tarde y noche, después te la encuentras y no la reconoces. Y cuando uno va a ese pasaje del Evangelio, descubrimos el motivo de por qué no les reconocen. Es el Evangelio de San Lucas, que dice:
Aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, el día que había resucitado el Señor, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios, es decir, unos 22 kilómetros. Y dice el Evangelio, iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Y dice el Evangelio, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Sorprendente. Te tiras 3 años con una persona a la que querías un montón y no le reconoces. Y él les dice, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Y entonces dice San Lucas, ellos se detuvieron con aire entristecido. Y aquí está el punto. Iban tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿qué? Y ellos le contestaron, lo de Jesús, el Nazareno. Increíble. Mira, lo sorprendente de esta escena no es que los discípulos de Emaús estuviesen tristes. A fin de cuentas son humanos y tenían sus ilusiones que estaban ahora pisoteadas por el suelo. Como nos puede ocurrir a nosotros en algunas ocasiones, lo sorprendente es que no reconocen a Jesús. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Claro, aquel con el que habían estado muchas veces durante 3 años y no lo reconocen. Y esto es lo que pasa cuando nos dejamos atrapar por la tristeza. Somos incapaces de ver a Dios en nuestra vida, a pesar de que está a nuestro lado. Por eso, esos discípulos habían perdido algo fundamental, que era la presencia de Dios. Habían perdido la visión sobrenatural, que es aquella visión que nos permite ver a Dios detrás de las cosas que nos ocurren. También las cosas buenas, pero también en las cosas malas. Ver la mano de Dios detrás de los aparentes fracasos y también de los aparentes éxitos. Hace unos días leía un punto de un libro que se llama Camino, de San José María Escrivá, con el que he hecho mi oración personal durante estos días. Y mira, te lo voy a leer porque a mí me ayudó mucho. Dice, ¿cuántos años comulgando a diario? Otro sería santo, me has dicho, y yo siempre igual. Hijo, te he respondido, sigue con la diaria comunión y piensa, ¿qué sería yo si no hubiera comulgado? Esto es lo que muchas veces nos ocurre. Que a veces, Señor, no te vemos en la Eucaristía. A veces no te reconocemos en el pan. Y no te reconocemos porque a veces nos dejamos atrapar por las preocupaciones, por las tristezas. Porque a veces, Señor, te vemos en el sagrario y lo que vemos es una caja de metal. Una caja que queremos como abandonar todas nuestras tristezas. Pero es que precisamente para poder reconocerte en el pan, en la Eucaristía, tenemos de alguna manera que tener presencia de Dios. Hay muchas veces cosas que nos quitan la presencia de Dios y eso es la tristeza. La tristeza es precisamente el estado del alma que no nos permite ver las cosas como hijos de Dios. Que vemos las cosas solo con ojos humanos. Y entonces nos salimos de la presencia de Dios y perdemos como esa visión sobrenatural. Por eso, el pasaje del Evangelio que hemos leído, que es la escena de los discípulos de Emaús, termina en un momento crucial, que es que cuando llegan a Emaús, Jesús hace como ademán de continuar. Y estaban tan a gusto esos 2 discípulos que le dicen, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entonces entró para quedarse con ellos. Y dice el Evangelio, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y dice, a ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron. Este es el punto. Le reconocieron al partir el pan. Es decir, le reconocieron
en el pan y en la palabra. Porque se dicen los dos discípulos uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Eso es lo que ocurre cuando nos dejamos tratar por Cristo en el pan y en la palabra, es decir, en los sacramentos y en la oración. Ojalá, y esto es lo que le pido a Jesús en estos 10 minutos con Él, nos dejemos atrapar por el pan y la palabra, porque precisamente a través de la oración y los sacramentos es cuando recuperamos la alegría, cuando dejamos de estar, como de alguna manera, poseídos de la tristeza. ¿Cuál es el remedio contra la tristeza? Dejarse tratar por Jesús a través de los sacramentos y de la oración, a través del pan y de la palabra. Y así es como arde nuestro corazón. Así es como volvemos otra vez a recuperar la felicidad, la alegría. Porque dejamos de estar pendiente de las cosas que nos preocupan, de nuestras tristezas, que son normales en el día a día, y sobre todo, volvemos a recuperar la alegría de Cristo resucitado, que está verdaderamente en la Eucaristía. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, ella que nunca perdió la alegría, porque siempre estaba en presencia de Dios, en presencia de su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.